Hola, buenos días. Vamos a empezar este evento, esta reunión en la que vamos a tener la información que la empresa Nielsen GfK elabora a partir de los datos que ellos manejan respecto a la evolución del mercado del libro en España. En concreto, Ignacio López Olaondo, que es el que va a ser responsable de esta presentación, va a presentarnos los datos del ejercicio pasado. Y luego tendremos una pequeña charla pues, con líderes del sector del libro, concretamente de la Comunidad de Madrid, porque digamos que estamos aquí radicados y la visión también local nos interesa muchísimo. Ignacio, cuando quieras. Gracias, Luis. Se me oye bien, ¿verdad? Sí, ya me oigo. Bueno, en primer lugar, gracias a la Fundación, Germana Sánchez Ruiz Pérez, por supuesto a Luis, todos los logos que he visto ahí, ¿no? O sea, os damos las gracias, por supuesto a José Manuel, que fue en su día un poco quien nos introdujo aquí para empezar estas presentaciones, de los cuales es el tercer año que venimos, ¿vale? Es el tercer año consecutivo que venimos y cada año que venimos el mercado va mejor a nivel de números macro, así que yo creo que es importante. Antes de empezar la presentación, sí que me gustaría explicaros muy rápidamente lo que vamos a ver en cuanto a metodología. Nosotros auditamos semanalmente lo que es el mercado del libro impreso, excluimos lo que son los libros de texto, tenemos un audit semanal de lo que son una muestra importante de librerías, auditamos también los grandes almacenes y las cadenas de librerías, también los hipermercados y algunos supermercados y, por supuesto, también estaría integrado toda la parte de Internet, ¿vale? Todo esto con lo que es un audit semanal. Y luego lo que vamos a ver, vamos a ir viendo un poco, lo primero que vamos a ver es cuál es la situación del mercado local a nivel de libro impreso y también tendremos una parte de lo que es la visión internacional de los países que auditamos, GfK Nielsen. Luego también veremos cómo está la situación por géneros literarios en España. Veremos cómo se reparte, veremos al nivel de referencias, a nivel de catálogo, a nivel de novedades, etcétera. También veremos dónde se venden los libros, es decir, los canales de distribución, cómo evolucionan, cómo se reparten las ventas. También haremos, como siempre hacemos, que venimos aquí, solemos hacer un guiño a Madrid, intentamos hacer foco en lo que es la parte de la Comunidad de Madrid. Daremos también alguna información sobre lo que es el mundo de Internet, no en cuanto a ventas, sino en cuanto a lo que es los usuarios de Internet, intentando focalizarlo en lo que es la parte de libros y literatura, y acabaremos con lo que consideramos nosotros la estimación de 2025 de lo que va a resultar el mercado. Así que, si os parece bien, comenzamos. Un poco al principio lo que os he comentado. Veremos tanto lo que es la parte de España junto con una visión de 17 países de cómo han evolucionado en el año 2024. Y entonces llegamos a lo que fue lo que presentamos los datos del año pasado. El año pasado presentamos un crecimiento de un 4% en 2023. Veníamos de crecimiento también en 2022, de un +1, si no recuerdo mal, pero veníamos también de lo que fue el punto de inflexión de la pandemia con unos grandes crecimientos del 20%. Bien, ese 4% se ha convertido en casi un 10% en lo que ha sido el año 2024. Es, como pone ahí, un nuevo récord. Es el mejor año histórico de lo que es el mercado del libro impreso. Estamos hablando de un crecimiento de un 10%, lo cual son números realmente importantes y seguramente sorprendentes para todos. Nosotros el año pasado vinimos aquí, dimos unas expectativas de crecimiento, pero está claro que nos quedamos lejos y el mercado, pues, afortunadamente, pues, goza en este sentido de muy buena salud. Bien, ¿qué es la situación en cuanto a lo que es el número de unidades? También crece por encima de ese 5%. Estamos hablando de casi 77 millones de ejemplares vendidos en el año 2024 en el mercado impreso y también estaríamos hablando de un crecimiento de precio medio de un 4%. Este crecimiento del 4%, que en número, digamos, macro, pues puede parecer
gran cosa. Estamos hablando de un crecimiento de 61 céntimos de media, ¿vale? El precio medio el año pasado fue de 15,79 euros por ejemplar como media, pero en cualquier caso, crecimiento del precio medio. Bien, esto en cuanto a lo que es la parte local. Si vamos a la parte internacional, recordar que nosotros somos GfK, pero digamos que estamos integrados en lo que es la compañía Nielsen. De esta manera podemos dar una visión más amplia de lo que es el mercado global del libro, en este caso de 17 países. Y fijaros la situación en cuanto a lo que es Europa, en primer lugar. Todos los países con un comportamiento más o menos ligeramente negativo, excepto Irlanda, que tuvo un comportamiento más negativo, pero luego tenemos la parte de Iberia, de España y Portugal, con crecimientos de ese 9 y 10% que veis, ¿vale? O sea que no solamente estamos hablando de que España tiene una muy buena evolución, sino que también nuestros vecinos de Portugal también van un poco en esa línea. Y destacaría quizás Holanda como el único país de Europa, aparte de Iberia, que estaría creciendo. ¿Qué tenemos también? Pues gracias a lo que es la integración de GfK y Nielsen, pues tenemos los datos del mercado mexicano y del mercado brasileño, con crecimientos del 10%, la India por encima del 20% y luego también tenemos Sudáfrica. Y luego la parte de Oceanía, que en este caso sería negativa. Este es el contexto que podemos dar hoy en cuanto a lo que es las compañías Nielsen Book Data y GfK. Otro dato interesante que pensamos que es digno de destacar es el tema del precio medio. Os hemos contado que en España crece el mercado un 4%, pero crece por encima del IPC. Aquí lo que hemos intentado reflejar es cuál es el crecimiento del IPC por países y cuál es el crecimiento del precio medio por países. Entonces, excepto España, Portugal y Francia, el resto de países tiene un incremento de precio medio inferior a lo que ha sido la inflación, en este caso, del año 2024. Esto siempre estamos hablando relativo a Europa. Es verdad que si luego hablamos de otros países, pues tenemos Brasil, tenemos Sudáfrica, tenemos India, etcétera, que también tienen un precio medio superior a lo que es el IPC. Pero quedémonos sobre todo con la parte de España, Portugal y Francia, ¿vale? Que son los únicos países, digamos, de nuestro entorno que han subido el precio medio por encima de la inflación. Algo que no sucede en todos los países ni en todas las industrias y en todos los mercados. Auditamos, tanto Nielsen como GfK, auditamos muchísimos productos y el hecho de tener un precio medio superior puede ser en otros casos por un efecto mix, etcétera, pero no suele ser tampoco lo más habitual. De acuerdo. Esto en cuanto a lo que es un poco esa visión que decíamos al principio, ¿vale? De España y resto del mundo. ¿Claves del mercado editorial de España? Bueno, pues nos situamos en lo que ha sido esta evolución, hasta llegar a ser más de 1.200 millones de facturación en el año 2024. Es lo que os hablamos al principio. Fijaros la evolución, especialmente lo que ha sido el punto de inflexión de la pandemia en el año 2020, y sin embargo, a partir de pandemia, 17, 1, 4, 10%, o sea, un incremento de 35% de crecimiento respecto a 2019. Luego sigue siendo un impacto y una evolución muy importante que, insisto, seguramente si nos situamos en el año 2019, no creo que mucha gente pensáramos que este mercado iba a evolucionar de la manera tan positiva que está evolucionando. Hablamos de impreso e incluso estamos dejando fuera lo que es el libro digital y lo que es el audiolibro, pero que todo forma parte de un ecosistema que realmente continúa creciendo, ¿no? Y es un tema que yo creo que hay que tener en cuenta. Vale, tema de géneros. ¿Ves lo que os hablamos? O sea, nosotros en GfK lo que podemos hacer es analizar los géneros, como pone aquí en primer nivel, podemos ir a segundo nivel, podemos ir a un detalle absoluto de lo que son, en este caso, los libros que corresponden a cada género. En este primer nivel, que son los géneros que probablemente os suenen más familiares, tenemos la parte de ficción, tenemos la parte de no ficción y la parte de infantil juvenil, que prácticamente representan lo mismo. Estamos hablando de en torno a ese 30% que se reparte en ese 90% aproximadamente de mercado entre estos tres géneros. Y luego, de forma, digamos, más residual, nos quedaría la parte de cómics y el resto. Si os fijáis en la evolución, tanto la parte de ficción como de infantil juvenil tienen un crecimiento muy importante, por encima del 10%. La parte de no ficción también tiene una evolución positiva y luego tenemos la parte de cómic, que sí es importante resaltar que el año pasado, si recordáis, cómic venía con un crecimiento increíble
pero el año pasado sufrió un parón, tuvo un estancamiento del que ahora nuevamente vuelve a salir. Sí que es verdad que con una evolución quizás inferior a lo que es la media del mercado, pero también vuelve a dar muestras, afortunadamente, de que el mercado es positivo y va bien. ¿Qué hacemos en cuanto a lo que es seguimos en este primer nivel? Número de referencias que se han manejado el año pasado por nuestra compañía. 448.000 referencias que tuvieron al menos una venta, ¿vale? Estamos hablando de prácticamente cerca de medio millón de referencias que han tenido movimiento durante el año 2024. Y aquí sí que cambia la situación en cuanto a lo que es el número necesario de referencias para cada uno de los géneros. Aquí, como veis, el reparto ya es diferente. 41% de las referencias pertenecen a no ficción, para hacer ese 30% en valor, que es un 26% en unidades. Sin embargo, luego tenemos 23% para ficción, para hacer ese 30-28%, que estaría muy estable. Y, sin embargo, infantil juvenil es la que menos tiene de estos tres grandes géneros, ¿no? 19% para acabar haciendo un 29% en valor y un 35% en unidades. O sea, a medida que vamos entrando en detalle, ya vamos viendo cómo esos repartos en valor, que son muy parecidos en cuanto a referencias o unidades, ya va cambiando, digamos, de alguna manera, el reparto. Y luego lo que os comentaba, no solamente nos quedamos en el primer nivel, sino que vamos al segundo. Incluso podríamos ir a un tercero, que es muchísimo más detalle. Pero si intentamos hacer un desglose de estos 5 grandes géneros que os hemos explicado o que os hemos enseñado, pues tendríamos ese siguiente nivel, ¿vale? Que es literatura ficción, hace ese 30%, pero a partir de ahí empezáis a ver, ¿no?, cómo se desglosa la parte de juvenil e infantil con sus distintos años, todo lo que es la parte de no ficción o con las ciencias humanas, con el estilo de vida, etcétera. Tenemos también 2 partes de lo que sería cómic, como puede ser manga y novela gráfica, que estaría aquí abajo, y luego tenemos una parte que sería la parte de idiomas, que correspondería a others, ¿vale? O sea, quiere decir que a medida que vamos bajando, o sea, el nivel de detalle que podemos dar como compañía es increíble. O sea, podemos bajar a unos niveles muy, muy, muy detallados, ¿vale? De momento, en este caso, nos vamos a quedar en este segundo nivel que os estamos enseñando. Bien, número de referencias, lo que estábamos comentando. 27.531 referencias lanzadas en 2024. ¿Vale? Hemos hablado antes de que casi había 448.000 referencias se han trabajado en el año 2024, pero de las cuales 27.351 han sido nuevas, han sido novedades. Esto es muy parecido al número de referencias lanzadas el año pasado, un poquito menos, menos 0,4, como podéis ver ahí en el gráfico, pero siempre nos estamos moviendo en torno a estos 27.000 aproximadamente de cada año, ¿vale? Puede subir un poco, subir, bajar, pero siempre estamos más o menos moviéndonos aquí. Esto representa en torno a un 6% del total del número de referencias, pero ese 6% representa un 30% en unidades vendidas y un 33% en lo que es valor. O sea, que para que veamos que el peso y el impacto y la fuerza que tienen muchas veces las novedades. Y ahí es un poco cómo se reparten, ¿no? En las novedades, sobre todo, en lo que sería la parte de ficción. Lo importante que es para ficción, que lo hemos ido viendo también antes, en la cantidad de número de referencias que existe en el total mercado, pero si vamos a novedades, también el número de referencias en ficción es súper importante, ¿vale? Como vemos, luego ya vendría el reparto para el resto, para no ficción y para infantil, juvenil y cómic. Bien, esto es importante también porque además lo solemos enseñar todos los años y es, siguiendo con el tema del catálogo, referencias, novedades, etcétera, es el impacto que tiene dentro de cada uno de los géneros, ¿no? Obviamente en ficción, como hemos dicho antes, pues es donde más reparto hay y donde más se ve que está casi un 50-50, podríamos hablar, ¿no? Un poquito más para catálogo, pero vemos la importancia de la ficción en las novedades. Y luego la parte de infantil, juvenil y no ficción se repartirían de una forma más o menos parecida. Y luego tendríamos la parte de cómics y el resto. Todos crecen, excepto en la parte de cómics, si os fijáis, el tema de novedades en cómics es lo que, digamos, ha tenido peor comportamiento este año. Luego, en cómics sí que estamos viendo que se está tirando más, dentro de esa recuperación que ha habido este año, se está tirando más de catálogo que de lo que serían las novedades.
Y este gráfico también nos interesa que analicemos bien. Recordar antes que hemos hablado de ese 33% del que hacíamos referencia en valor, o lo que significa en unidades, que es apenas un 5 o un 6%, y es un poco cómo evoluciona, ¿no? O sea, si os fijáis, por ejemplo, en el top 10, en cuanto a novedades, representa el 2% del mercado total. A medida que vamos creciendo en número de tops, pues el top 20, las novedades es un 3%, en el top 50 un 50, 6, y así consecutivamente hasta que llegamos al top 10.000 con 24% y en el total absoluto un 33%. Y arriba, entre paréntesis, tenéis lo que representa dentro de cada top las novedades. Pues en el top 10 el 60% de las ventas son novedades, en el top 20 el 65% son novedades, pero a partir de ahí ya, obviamente, a medida que abrimos el número de tops de libros, pues obviamente pues va decreciendo hasta llegar a ese 33%, insisto. Un poco es siempre destacando lo que es la importancia de las novedades, por un lado, pero la importancia también del catálogo, por otro. O sea, que al final, en ese mundo que conviven, ¿no? Tanto lo que es el fondo de catálogo, por un lado, como lo que son las novedades, por otro. Distribución. Lo que hablábamos al principio de la presentación. Tenemos 3 canales de distribución, que son los que os hemos dicho, son lo que nosotros consideramos librerías, con una muestra muy representativa de las librerías que hay en toda España. Tenemos la parte de gran almacén y cadenas de libros especializadas. Tenemos la parte de hipermercados, supermercados y tenemos la parte de Internet, que, como sabéis, no la solemos enseñar, pero estarían dentro de lo que son los especialistas puros de Internet, estarían dentro de lo que son grandes almacenes y cadenas de librerías. Y luego cada uno, o sea, si la librería a su vez también tiene su página web de venta, también estarían las ventas integradas a ellos. Lo explico mejor aquí en el gráfico, cómo están repartidos los pesos. O sea, el canal más importante sería grandes almacenes y cadenas, y ahí es donde estarían metidos los gigantes de Internet, ¿vale? En ese 52-53%. Luego tenemos las librerías con ese 42% en valor, y el resto ya serían hipermercados y supermercados. Entonces, sabéis que no solemos dar el dato de Internet por motivos de confidencialidad, no lo podemos enseñar. Sí que os podemos decir que si separamos la parte offline de la parte online en el año 2024 ha sido un 31% de las ventas totales, ¿vale? Un 31% en valor. Veníamos de un 30%, estabilizado. Es verdad que durante la pandemia hubo un salto increíble hacia lo que fue Internet, se llegó incluso a tener un 35% de las ventas, ahora ya estaríamos en torno a ese 30-31%. Lo digo un poco para situarnos. Si vemos luego lo que es la evolución de los distintos canales de distribución, pues vemos que tanto grandes almacenes y cadenas como lo que son las librerías tienen muy buen comportamiento, y en el caso de hipermercados y supermercados es algo más moderado, en cualquier caso sigue siendo también positivo. Pero insistimos sobre todo en el buen comportamiento de lo que son los canales de distribución. Y sí que queremos destacar el tema de las librerías. Aunque es cierto que el canal de gran almacén, cadenas e Internet son los que más crecen, pero sí que queremos traer a colación el tema de las librerías por un motivo. Se vuelven a superar los 500 millones de euros de facturación, que no sucedía desde el año 2011, creo que es. Vale, entonces, en 2011 veis una cifra muy alta de librerías, son 563 millones de euros, pero hay una explicación importante detrás, y es que en el año 2011 este 31% o este 30% o lo que haya correspondido en cada periodo no existía, ¿vale? En el 2011 los grandes gigantes de Internet apenas vendían, y desde luego apenas vendían libros. Entonces, tened en cuenta que estábamos hablando del canal de librerías con un competidor que no existía. Sin embargo, ahora con un competidor muy fuerte que sí que existe, pues volvemos a estar por encima de los 500 millones de euros, lo cual yo creo que es muy sintomático de la buena evolución, en este caso, del canal de distribución de las librerías. Y, sobre todo, quedarnos con el dato que viene ahí. Es un 30% de crecimiento respecto a 2019 de lo que es un canal que también, haciendo un poco el mismo análisis que hacíamos al principio, nadie pensaba en 2019 que las librerías volvieran a tener este repunte que están teniendo, con lo cual yo creo que son datos muy interesantes y muy positivos. Como os he dicho también al principio de la presentación, hacemos esta mirada a Madrid. Siempre que venimos aquí
y qué mejor sitio. Intentamos hacer pues este guiño a lo que es nuestra ciudad, lo que es nuestra comunidad. Y yo creo que también es importante porque, por otro lado, también demuestra lo que es la fortaleza de nuestro audit a la hora de analizar los datos. Nosotros, por supuesto, de la parte offline tenemos el dato de dónde se ha comprado, pero de la parte online también, ¿vale? La parte online también nos dice y nos da la información de dónde está el comprador, ¿vale? Lo hemos dicho en algunas ocasiones. Yo puedo comprar en una página web que esté en una zona, pero mi domicilio está en otra. Bueno, pues aquí lo que se computa es dónde está tu domicilio, ¿vale? De manera que estas son en este caso, las comunidades que estamos destacando, que por supuesto en primer lugar sería Madrid. 22% de las ventas de libro impreso serían de la Comunidad de Madrid, con una evolución este año importante de ese 8% que veis. Y por otro lado tenemos Cataluña también con ese 20,5, un 21%, y también con una buena evolución de ese 6,5%. En cualquier caso, las dos comunidades algo por debajo de esa media del 9,8 que hemos visto al principio de la presentación, pero digamos que con muy buena presencia. Y luego también solemos destacar lo que son las zonas por lenguas. Pues lo tenemos Galicia aquí en la izquierda, con ese 6% y un crecimiento por encima de lo que ha sido el mercado. Tenemos la parte de País Vasco y Navarra también con una evolución positiva y con ese 5,3% de las ventas. La parte de Comunidad Valenciana y Baleares también 13% y un crecimiento superior a lo que son las ventas. Y por último tenemos el resto de España, ¿vale? Que sería ese 33% con un crecimiento también superior. Pero volvemos a la vez a lo mismo, es decir que Madrid, junto con Cataluña, pero en este caso Madrid, sigue siendo la comunidad más importante en cuanto a lo que es el peso de las ventas de lo que es el mercado nacional. Bien, el tema de los eventos, ¿vale? Entonces, sí que me quiero detener un poco más. No os preocupéis si os hacéis un lío, porque al final porque veis ahí muchas líneas, etcétera. Lo que queremos destacar aquí es la importancia de los eventos a la hora de la venta. Entonces, nosotros destacamos aquí 6 eventos, que si os fijáis, empezamos con la semana 1, con lo que sería la Semana de Reyes, con los pesos correspondientes. El 4,6% de las ventas del año se hacen en la primera semana del año, que es la Semana de Reyes Magos, ¿vale? Luego vemos aquí cómo sería, por ejemplo, en este caso hablamos de Madrid, pues Madrid sería la zona más importante. Llegamos a Sant Jordi. Sant Jordi es el día de Sant Jordi, pero bueno, lo metemos en esta semana, puesto que nuestro audit es semanal, y en esa semana hay un 4% de las ventas totales del año se hacen en Sant Jordi. Obviamente, Cataluña, una diferencia respecto al resto de zonas total, ¿no? Incluso el resto de comunidades autónomas, etcétera. Eso es prácticamente un 4% de lo que son las ventas. Luego llegamos a la Feria del Libro de Madrid. Es verdad que no son 3 semanas, pero bueno, son 3 fines de semana, son en torno a como 16, 17 días, y sumando todo lo que se hace esa semana estamos hablando de un 4,5% de las ventas totales de España, pero con la influencia que tiene Madrid. Es decir, si os fijáis ahí, tenemos ese incremento, ¿no? Ese pequeño pico de ventas que hace que Madrid aporte a ese 4,5, pues aporte una parte muy importante. Luego llegamos a lo que son las vacaciones de verano, que son esas 2 semanas, la última de junio y la primera de julio. Entonces tenemos, esto representa un 4% de las ventas de la gente que obviamente pues se está preparando o bien para las vacaciones de verano o tiene hijos, etcétera, etcétera. Entonces también es otro de los picos en los cuales tenemos una parte muy importante de las ventas. Luego la vuelta al cole. La vuelta al cole, en esas 2 semanas de septiembre, también casi un 4% de las ventas, de lo que es otra vez preparar el año escolar, o otra vez prepararte tú para lo que es la vuelta a casa, etcétera. Y luego es un periodo que coincide muchas veces con lanzamientos también, ¿vale? En septiembre también hay una parte importante de lanzamientos cada año. Y por último, al final tenemos esas 2 semanas de Navidad, que es lo más importante, que son casi 9% de las ventas, ¿vale? Que estaríamos hablando de las 2 últimas semanas del año. Con lo cual, estamos diciendo que esos 6 periodos del año aproximadamente hacen casi un 30% de las ventas. Estamos sumando que sería 1, 2, 5, 7, 9, 11 semanas. Estaríamos hablando de 11 semanas representan ese 29,4%. Lo cual estamos diciendo que el resto, que serían 41 semanas cada año, estarían haciendo el 70,6% restante de lo que serían las ventas. Tampoco también poniendo en contexto lo que sobre todo es
la parte de venta, la parte de lanzamientos, la parte de promociones, la parte de distribución, etcétera, ¿vale? O sea que son periodos importantes. Y sobre todo destacar un poco cómo el Madrid, Cataluña y Madrid pues, se van marcando, ¿no? Hay periodos en los cuales, obviamente, Sant Jordi, Cataluña, luego hay periodos en los cuales Madrid y Cataluña andan parecidos, etcétera. Pero también un poco que tengamos clara esta visión del mercado. Bien, siguiendo con el tema de la Feria del Libro de Madrid, es verdad que en esas semanas, acordaros que hemos dicho que Madrid era un 22% del peso. Sin embargo, en esas semanas, esas 3 semanas que auditamos, el peso de Madrid se convierte en un 26% de incremento respecto a lo que es el resto de España. Y es un 17% en valor lo que ha crecido Madrid esas 3 semanas. Con lo cual, también son muy buenos índices y muy buen síntoma de que la feria año tras año pues, continúa siendo muy importante. Hay un incremento de ventas del 11% durante esas 3 semanas. Importante destacar las librerías, con un 37% de las ventas en valor. Tener en cuenta que Madrid, comparado con otras comunidades, con otras zonas, el peso de librerías es algo inferior a lo que pueda ser en otras zonas y, sin embargo, en la Feria del Libro, pues fijaos que está en ese 37% en valor, lo cual es muy importante. Y luego, respecto a los títulos más vendidos, generalmente suele ser no ficción lo más vendido en Madrid en la Feria del Libro, sin embargo, este año ha estado más repartido, ha sido 36% ficción y 34% no ficción, lo cual eso sí que ha sido algo diferencial respecto a otros años, ¿vale? Porque la Comunidad de Madrid siempre ha destacado más peso en no ficción que en el resto de España, incluida lo que es la Feria del Libro de Madrid. Y lo vemos aquí mejor en este gráfico. Fijaros cómo el peso de no ficción es el 34%, cuando antes hemos visto el total España hablábamos de 30. Recordar que hablamos 30, 30, 29, de que estamos hablando de 34, 31, 23. Es decir, que infantil juvenil en Madrid es menos, siempre hablando en términos relativos, que lo que es el resto de España. En la parte de ficción también estaríamos hablando de que es algo más que el resto, un poquito más, pero sobre todo en no ficción es donde aquí, esta comunidad, sí que ha tenido siempre más peso. En cuanto a lo que es la evolución y las tendencias, son muy parecidas a lo que es el mercado nacional, ¿vale? Otra vez ese 12-13% de crecimiento para ficción e infantil juvenil estaría muy en línea, igual que cómic y lo que sería la parte de no ficción. Internet, que os lo comentaba al principio de la presentación, o sea, lo importante que es desde nuestro punto de vista Internet, no solamente para lo que es la compra de libros, sino para lo que es el comportamiento del internauta. Nosotros tenemos, seguramente conozcáis, GFK Damm, es el medidor oficial de los contenidos digitales de España. Seguramente veis publicaciones de ellos cada 15 días. Bueno, pues nosotros lo que vemos es pues cosas tan interesantes como las que veis en este gráfico. ¿Cuál era la situación antes de pandemia? De conexión, estamos hablando siempre de media de conexión por usuario, de esos 165 minutos de conexión antes de lo que fue la pandemia. En la época de pandemia, lógicamente, esa conexión creció por encima de los 200 minutos. Tiene sentido, por todo el tiempo que tuvimos que pasar en casa. Y fijaros luego lo que ha sido el post. O sea, lo que es el post-pandemia moderado, 160 minutos en el año 22. Saltamos a julio 23 con 177 minutos, ya por encima de lo que fue la situación antes de pandemia, pero ya en diciembre del año pasado, del 2023, y durante este año del 2024, ya nos vamos a 192, 196 minutos. Estamos hablando de más de 3 horas de conexión diaria por individuo. La mayoría es cierto que es mensajería y redes sociales, pero es mucho tiempo y, como lo hemos dicho en alguna ocasión, interesante que también le podamos hacer darle valor, o sea, darle valor a lo que es más de 3 horas de conexión diaria. Yo creo que sí que es importante que le demos valor en tanto en cuanto a lo que pueda influir luego en cada sector. En este caso estamos hablando de la parte de libros y de literatura. Pero yo creo que tenemos que tener ese punto de partida de la cantidad de tiempo que pasamos o que pasa un individuo como media. Entonces, si lo centramos en lo que es nuestra categoría de libros-literatura, tenemos lo que veis ahí en pantalla. El 35% de la población internauta se conecta a webs relacionadas con libros o literatura.
Estos son más de 14 millones de personas o más de 14 millones de internautas que se conectan a lo que es esta categoría, en este caso lo que es el dato de final del año 24. Esto significa son 9 sesiones al mes. Nos metemos 9 sesiones cada mes metiéndote a lo que puede ser una búsqueda dentro de lo que son las webs de libros, literatura. Como veis ahí, esto significa 44 minutos por usuario al mes. Puede ser, si hacemos la operación por el número de días que tiene el mes, puede ser pues no llega a 2 minutos por día, pero esto es un cálculo, digamos, que no tienes por qué. Te puedes meter un día solo, te puedes meter 7 o te puedes meter 15. Octubre ha sido el mejor año del año 2024 en cuanto a conexión de más personas en lo que son estas webs que os estoy comentando, y ha crecido, esta categoría de libros de literatura crece respecto al año pasado un 1,4 en cuanto a lo que es tiempo, búsqueda, etcétera. Como os he dicho en algunas ocasiones, ¿qué se busca? Se buscan sobre todo las webs especializadas en libros, o sea, tiendas, cadenas de distribución especializadas en libros. También hay mucha iniciativa de libreros independientes y pequeños que también tienen muchísimo éxito en lo que es la conexión dentro del ranking que vemos de personas que se conectan. También estaríamos hablando de Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, estamos hablando de bibliotecas también, públicas y privadas. O sea, hay que decir que hay bastante diversidad en cuanto a lo que es la búsqueda. La gente pues, busca información, busca sinopsis, busca críticas, busca comentarios, busca lo que sea, pero sí que tiene un tráfico importante. Y yo creo que esto es, que ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, es una capacidad o algo que tiene un potencial en teoría que sí que creemos que se puede explotar como complemento a lo que es todo el ecosistema de libros, ¿no? Y lo que he querido traer es, aprovechando que estamos en Madrid, y os lo explico, es, en esta columna tenéis lo que es cómo se reparte la población internauta en España, ¿vale? Veis cómo es Madrid, siguiendo con Madrid, tenéis el top 3 en cuanto a número de internautas a nivel nacional, es un 14,4, pero lo que he querido llevar a la otra columna es, respecto a los que se meten en la categoría de libros y literaturas, si estás por encima o por debajo de la media. Y en el caso de Madrid, se estaría por encima de la media, ¿vale? O sea que se meten más internautas que la media nacional en la categoría de libros y literatura, que es la que hemos querido también destacar. Aparte de Madrid, por supuesto, pues podéis ver Castilla y León, Galicia, País Vasco, Aragón, Baleares, Asturias y Cantabria. O sea, es importante también saber que dentro de lo que es la cantidad de internautas se meten más en esta categoría, lo cual, insisto, que son datos que yo creo que son interesantes para tener en cuenta. Y por último terminamos con la estimación. La estimación de lo que nosotros consideramos como empresa, como compañía, que va a pasar en el mercado en 2025. Bueno, nosotros consideramos que nos vamos a acercar a esos 1.300 millones de euros, que sería una cifra muy redonda, muy bonita, y consideramos que el mercado, ponemos ahí un 5%, pero pensamos que el mercado puede estar entre un 5 y un 7% de crecimiento durante este año 2025. También tengo que decir, en este caso, en nuestra contra, que hemos sido siempre bastante conservadores con las estimaciones que hemos hecho los años anteriores. Es decir, el mercado a final de año, en los 2 años que hemos estado antes, ha crecido más de lo que nosotros hemos ido diciendo que iba a crecer. No sabemos este año qué sucederá, pero nosotros en cualquier caso ponemos un 5% ahí, pero hablamos entre un 5 y un 7%, con lo cual estaríamos hablando de acercarnos seguramente bastante a lo que son esos 1.300 millones de euros. Sí que os cuento que lo que llevamos de año, el mercado está siendo muy positivo. Estamos hablando de crecimientos por encima de 2 dígitos en lo que han sido estas semanas, tanto de enero como lo que llevamos de febrero. O sea que el comportamiento del mercado continúa siendo muy positivo. Más allá de pensar que venimos de un año buenísimo y que va a costar crecer, pues por lo menos lo que son los meses de enero y lo que llevamos de febrero, continúa la misma senda de crecimiento lo que es el mercado en valor. En unidades también con un crecimiento interesante
Y en precio medio también estaría creciendo el precio medio por encima de lo que os he dicho antes, que cerró el año 2024. El año pasado hemos hablado de que el mercado creció un 4%, pues de momento el precio estaría creciendo algo más que ese 4% del año pasado. Estaría creciendo algo más en unidades que lo del año pasado y está creciendo 2 dígitos en valor. Luego, insisto en que de momento el año va muy bien, pero quedan muchas semanas e insistimos en que ojalá nos quedemos cortos, pero en nuestro caso estamos, insisto, hablando entre ese 5% y 7% de crecimiento para este año 2025 que estamos ya viviendo. Y nada más por mi parte y por la parte de GFK, pues que esperemos que haya sido interesante para vosotros y que estaremos luego para tomarnos un café por si queréis hablar alguno con nosotros. Y que nada, que deseando ver la mesa redonda, que seguro que es muy interesante y disfrutaremos mucho. Así que nada, muchas gracias a todos. Vamos a continuar con esta sesión. Tengo a mi lado a Verónica García, que representa al mundo de la distribución en Madrid y en España, desde Antonio Machado. Mónica González, que representa al mundo de los editores desde Ediciones Narcea. Luis Tijeras, de la librería Dickinson, y que, bueno, todos ellos han estado siempre muy implicados en el mundo asociativo. Y Álvaro García Barbero, desde el mundo de la comunicación gráfica y también, digamos que desde el asociacionismo de las empresas que trabajan en este campo. Y lo que queremos es, yo simplemente lanzar unos estímulos para que charléis entre vosotros sobre lo que os ha parecido todo esto. Empezando por una cosa muy a bote pronto, si te parece, Verónica, tu impresión general sobre esto. O sea, desde lo que tú has vivido este año, la impresión que tienes en relación con los datos que ha presentado Ignacio, obtenidos del trabajo de GFK. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues en nuestro caso, los datos que tenemos y la evolución de nuestras editoriales también va en línea con lo que presenta GFK. Tenemos diferencias, tenemos algunos crecimientos incluso mayores, pero también es verdad que las circunstancias que cada editorial y en el caso de las distribuidoras independientes aunamos a editoriales muy diversas y con muchas diferencias entre ellas, pues hace que nuestros datos también sean un poco peculiares, ¿no? Y supongo que cada distribuidor de editorial independiente tiene anualmente diferencias con respecto a lo que se produce en el mercado global. Pero vamos, la línea general también ha sido muy buena. Mónica. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo primero por invitarme, ¿no?, a estar presente en este acto y a todos ustedes por acompañarnos. Efectivamente, ¿no?, yo creo que se da una tendencia de estabilidad, ¿no? A mí este crecimiento tan exponencial, pues quizás me sorprende, ¿no? El año pasado también Ofelia, que ocupaba este lugar, también lo decía, o sea que es siempre son datos que llaman la atención, a lo cual hay que cruzar la vida, ¿no?, y el día a día de los editores, donde hay también una gran variedad de editores. Yo creo que la segmentación desde pequeños, medianos y grandes, pues también creo que influyen en estas cosas. Además, también, bueno, pues quiero decir que los datos son los datos y ahí no se cuestiona lógicamente la veracidad, pero sí la posibilidad, ¿no?, pues a veces de cruzar con otros elementos que yo creo que son importantes en el sector, como son, todos lo sabemos, los costes, muchas veces también los costes ocultos, no solo que nos incrementan los costes, sino también a veces hay un coste de gestión de las propias empresas editoriales que quizás podemos decir que a veces sufrimos una especie de asfixia burocrática y administrativa. Eso creo que son elementos también importantes. El tema de las devoluciones. Yo creo que el ratio de devolución, aunque lógicamente también el mercado, y ahí, bueno, pues desde las imprentas nos podrán dar más datos, quizás los editores somos más cautos, somos más modestos, ¿no?,
en la impresión y en las tiradas, pero ese es un coste real. Y después otros elementos que también creo que tienen que estar en el escenario, ¿no? Que por un lado son siempre temas antiguos pero siempre nuevos, ¿no? El tema de la piratería, ¿no? Esta mañana nos llegaba una alarma tremenda desde otra, vamos, en la Junta de Editores de Madrid, donde me encuentro, ¿no? Donde efectivamente pues se siguen poniendo contenidos sujetos a derechos de autor, ¿no? Y de manera ilícita. Entonces, bueno, también veíamos los datos del Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, donde los porcentajes de piratería aumentan. Ojalá que el perfil de internauta, ¿no? Que nos decía en la búsqueda de reseñas y de recomendaciones de libros, pues sea precisamente para eso y no tanto para descargar contenidos. También el reto de la inteligencia artificial, yo creo que ese es otro punto también me parece importante, ¿no? Ayer yo llegaba de un congreso de educadores en Murcia y, bueno, pues en las mesas redondas lo primero que te dicen los maestros es que para gestionar pues el aula, pues nada, tú le das ahí a la inteligencia artificial y ya te sale la batería de actividades para trabajar con niños con necesidades educativas especiales, ¿no? O sea, que yo creo que efectivamente sí que podemos hablar de estabilidad, ¿no? Que vamos, desde mi propia empresa, pues bueno, los resultados del 24 han sido mejores que el 23 fue mejor que el 22, pero sí que habría que aterrizar, ¿no? Un poquito más quizás en el segmento de editor, porque en el gremio, ¿no? Que participamos de las comisiones, de distintas comisiones y justo la comisión de pequeñas editoriales, pues bueno, a veces hay como una sensación térmica. A mí me gustaba lo de la sensación térmica, decir, hace frío y calor y los datos son los datos de los grados, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué otros elementos pueden estar ahí, bueno, pues incorporados en ese debate? En cualquier caso, como digo, bueno, pues siempre es muy saludable que efectivamente vayamos a más y no a menos. Así que muchas gracias. Muy bien. Luis, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva? El año pasado estaba recordando, Mónica, la diferente visión que había desde cada uno de los sectores. En el caso de las librerías, es cierto que Dickinson es una librería también especializada, vamos a decir, pero bueno, danos tu impresión de esto, sí. La evolución del 23 al 24. Lo primero, buenos días. Agradecer a Ignacio y a GFK por el estudio, a la Fundación y a Luis por albergarnos una vez más aquí. Y bueno, hoy hablo como librería Dickinson, también como representante de las librerías de Madrid. Y la verdad que estoy un poco coincido con Mónica con que los datos a lo mejor no son la imagen real de la situación actual de las librerías, del gran esfuerzo que es poder llegar a fin de mes y poder asumir todos los costes o todo el trabajo que asumen y que tienen las librerías. Los datos son los datos y lo positivo de ello es que desde las librerías vemos que estos datos empiezan a verse como que la lectura se establece como ocio, ¿sabes? Yo creo que esa es un punto y una reflexión que nosotros vemos y sobre todo aquí en Madrid con la gran oferta cultural que se tiene, que esa cuota de venta, que esa cuota de facturación esté subiendo, significa que las cosas se están haciendo bien, que el libro ya no se ve como lectura obligatoria, como una lectura que te obligan no solo en épocas tempranas, sino ya como cultura general, sino que es algo ya que se ha convertido en algo recreativo y sobre todo algo social. Creo que estos datos también apuntan a que el libro se está comportando como un vínculo social en la sociedad madrileña por los esfuerzos que hacemos entre todos, no solo desde las librerías, sino el trabajo conjunto de la cadena del libro, desde los editores, distribuidores y libreros. Estamos consiguiendo crear comunidades lectoras, comunidades que se interesen mucho más de lo que tienen a su alrededor, de lo que tienen a mano, sino que se interesan por distintos, bueno, luego profundizaremos sobre distintos géneros, los rangos de edades siguen creciendo, con lo cual estamos satisfechos porque la gente sigue leyendo y el libro está plantando batalla
a los otros formatos de entretenimiento que hay en la actualidad. Álvaro, tú ya eres un veterano aquí. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Gracias a GFK, a Ignacio por la presentación. Bueno, yo estoy aquí como representando a Neobis, Asociación de la Comunicación Gráfica. Dentro de la Asociación de la Comunicación Gráfica englobamos no solamente el sector del libro, sino otros sectores como son especialidades del packaging, etiquetas, etcétera, ¿no? De hecho, nosotros el próximo día 4 de marzo vamos a presentar los datos del sector. Por eso sí voy a decir algunos avances. Hay algún dato que a lo mejor no puedo decir exactamente porque debo de esperar al 4 de marzo. De los datos que se han presentado sí diferimos en lo que es nuestra especialidad. Yo creo que hay un factor importante y es que los datos que aquí se presentan hoy no contemplan el libro de texto, no contemplan el libro de texto escolar. Entonces, por decirlo de forma muy sencilla, si hay una imprenta que imprime libro de texto escolar y libro de texto de edición general, y sabéis que llevamos 2 ejercicios, 2023, o sea, 2024, 2025, también son años complicados para el libro de texto escolar, pues claro, toda esa facturación ha caído estrepitosamente. Entonces, eso nosotros, como imprentas, lo acusamos bastante, porque tú tienes unos costes estructurales preparados para imprimir toda tipología de libro. Si eso cae de forma importante, pues a nosotros nos ha afectado bastante, ¿no? Por eso las cifras ahí difieren un poco. De hecho, en el año 2023 nosotros tuvimos un decrecimiento de un 2,48% frente al 4% de incremento que se presentaba en el 2023. En 2024 la tendencia sigue la tendencia del 2023 de crecimiento. Entonces, nos choca un poco los datos, la evolución en ingresos, ¿no? Ya digo que eso es uno de los factores importantes y luego, pues bueno, hay otra serie de cosas que si queréis comentamos más adelante, que son tendencias que estamos viendo en nuestro sector en cuanto a la, bueno, cada vez vamos siendo menos empresas, más grandes, y tenemos un tema bastante complicado en cuanto a todo el tema de encuadernación. Pero bueno, si queréis luego avanzamos. Has hablado del dato ya de la evolución que se recogía en el 23. Si yo ahora os pido a todos que penséis en la evolución de los últimos 5 años, porque es un periodo en el que lo hemos visto en los comportamientos lectores, pero también en el mercado del libro en Europa y en España, la visión que tenéis ahora que os ha dado Ignacio los datos del 24, digamos desde el año 20 o 19, desde la pandemia, para hablar con mayor claridad, ¿qué visión nos podéis transmitir? ¿Qué análisis harías tú, Álvaro, por ejemplo? En nuestro caso, la tendencia ha sido, bueno, 2020 fue el año que fue, entonces 21 y 22 fueron de recuperación, 23, como acabo de decir, fue un año... Pero el libro de texto. Bueno. Yo estoy metiendo todo. Vale, pero el libro de texto tuvo un impacto, ¿no? Sí, ahí hubo un impacto. Entonces, 20 año malo, pandemia, 21, 22 crecimiento, 23 de crecimiento, 24 seguimos en la misma línea y lo que sí que está habiendo es una cosa que comentaba antes Mónica, es el tema de las tiradas. Las tiradas medias están bajando. Para nosotros que las tiradas medias bajen ha supuesto en el sector un cambio bastante importante en cuanto a inversión de tecnología. No es lo mismo imprimir en sistemas de impresión offset que imprimir en sistemas de impresión digital. Resumiéndolo mucho, una máquina de impresión offset puede tener una vida útil perfectamente de entre 15 y 25 años. Sé que la horquilla es muy amplia, pero que te puede durar muchísimos años. Cuando estamos hablando de impresión digital, las inversiones son mucho más constantes, ¿no? Y una máquina de impresión digital tiene un coste de... Bueno, depende de configuraciones, pero puedes estar en una horquilla desde $1 millón a los 2 millones casi si estás metiendo todo el sistema de encuadernación, ¿vale? O sea, estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, en el mundo de con 38 empresas, 38 imprentas, son las que abastecen al sector del libro.
Estoy hablando de 38 imprentas que solo imprimen libros, solo libros. Hay imprentas que imprimen, además de libros, otras muchas cosas, ¿vale? Estoy hablando solamente de eso. En cuanto a encuadernaciones, estamos hablando que existen a día de hoy en España solamente 5 encuadernaciones que facturan por encima de 3 millones de euros. Por encima de 1 millón de euros hay 16. Con 10 encuadernaciones estamos metiendo el 50% de la facturación del sector y con 20 estamos metiendo el 70% de todo el sector del libro, ¿no? Entonces, y además hay que tener en cuenta que hay periodos del año donde la edición se concentra en apenas 3 meses. Es decir, no son necesarias tantas imprentas a día de hoy, pero sí son necesarias cuando hay un cuello de botella, que sabéis, los años buenos del libro de texto, donde se concentra todo más o menos en unos 3 meses, y por eso son necesarias tantas. Si no, no serían necesarias. Tenemos estudios que con 10 sería suficiente, ¿no? Y hay que tener en cuenta que si estamos hablando de máquinas de entre 1 o 2 millones de euros, con facturaciones en la inmensa mayoría por debajo de los 3 millones de euros, con rentabilidades entre el 3-4%, no hay que echar muchos números, ¿no? Entonces, es una cuestión que debemos ver entre todos, porque con el paso del tiempo podemos tener un problema serio a nivel de lo que es la parte más de producción. Y Luis, claro, preguntarte a ti por esta evolución de estos 5 años, hablar a un librero del año 20, realmente vuestro caso debió ser muy llamativo. Sí, totalmente. Y un poco recogiendo un poco los datos que antes Ignacio ha expuesto, nos vamos a 2011, que es cuando ya está esa irrupción de las grandes plataformas, del e-commerce, de todo ello. Entonces, ya 8 años después, cuando las librerías empiezan a reaccionar, empiezan a ver que esto ya empieza no solo a ser una amenaza, sino que empieza una tendencia del libro electrónico, de otro tipo de formatos de libro, llega la pandemia. También recalcar que, por ejemplo, en Madrid la gran mayoría de librerías tienen entre 1 y 3 empleados, o sea, estamos hablando de comercios de barrio, la mayoría incluso no la mayoría, pero muchos familiares. Entonces, la pandemia lo que hace es cerrar esas mayorías de comercio, esa mayoría de librerías, y no tener venta alguna, porque todavía no habían podido reaccionar a esa venta online y a lo mejor acomodarse a esa venta online. Las que supieron reaccionar, es verdad que sí tuvo un cambio en la forma de gestionar, yo creo, un poco las librerías. O sea, muchas librerías vieron el formato de redes sociales, el formato digital. También comentaba estas páginas que algunas proceden de librerías, otras de editoriales, pues como un formato de difusión y de comunidad. Entonces, en esa época es verdad que fue difícil, pero nos reinventamos. Es verdad que también la venta online sí la teníamos permitida, las librerías que podíamos gestionar pedidos online, pero físicamente no. Eso ha cambiado completamente, yo creo que la forma de trabajar de las librerías. Las librerías, yo creo que desde la pandemia y una vez que pudimos salir a la calle, tanto los lectores y lectoras vieron como un refugio las librerías, como un espacio donde poder intercambiar, porque eso también, como comentaba antes, ya no es una lectura tuya que pueda, sino que ya el lector, la lectora quiere poder compartir, poder valorar ese tipo. También los datos un poco lo reflejan. Cada vez las librerías están haciendo un mejor trabajo, ¿sabes? Se están adaptando a los tiempos, están utilizando las herramientas tecnológicas que les permiten y que nos respetan a toda la cadena del libro para poder seguir ofreciendo ya no un comercio, porque ya la librería, yo por lo menos no lo trato como comercio, sino lo trato como un agente cultural más, porque al final es lo que le gusta al lector y lo que acabo buscando. Mónica, la evolución de estos 5 años.
Bueno, pues como bien se ve, ¿no? Pues es verdad que, claro, 5 años, en el comienzo caímos mucho, porque yo creo que la pandemia pues, nos hizo sufrir a todos, ¿no? Es verdad que bueno, pues sí que hubo un repunte, ¿no? En la parte del libro digital, como vimos, y bueno, yo creo que esto es exponente o resultado de un esfuerzo conjunto, ¿no? También yo creo, aprovecho aquí la cuña publicitaria, decir, hoy no vamos por la vida como francotiradores, ¿no? Es importante estos escenarios, y también desde ahí, desde la Cámara del Libro, que también vengo en representación de la Cámara del Libro, es donde, bueno, pues editores, distribuidores, gráficos, libreros, pues también nos encontramos, ¿no? Y yo creo que sí podemos decir que efectivamente pues el crecimiento, ¿no? Pues va sostenido y sí me gustaba destacar, ¿no? Hay algunos elementos importantes, ¿no? Por un lado, que yo creo que se ha reactivado también algo el mercado a nivel internacional. Yo creo que en estos años, bueno, pues ya poco a poco se han ido abriendo las fronteras y yo creo que los datos de exportación, pues bueno, pues van siendo interesantes. Quizás no en los tiempos previos a la pandemia, pero sí que es verdad que bueno, pues también hemos, como editores, pues hemos participado en distintas ferias internacionales, donde España ha sido país invitado, también hemos reactivado las misiones comerciales. Bueno, yo creo que también eso es importante, porque al final pues el español, ¿no? Pues sigue siendo pues una lengua mayoritaria y sobre todo en el contexto latinoamericano es importante. Yo sí que diría, y aquí agradezco a Luis, ¿no? También todo su aporte en cuanto a la profesionalización del librero. Yo creo que también los editores hemos hecho mucho esfuerzo, ¿no? en formarnos y quizás bueno, incorporar también herramientas de medición que nos permiten ver cuando un proyecto, bueno, pues puede tener una expectativa de rentabilidad determinada. Hoy, bueno, pues algunos, es verdad que somos editores por amor al arte, ¿no? Y casi, pero yo creo que es importante, ¿no? La incorporación de todos esos elementos que nos permiten, de alguna manera, minimizar el riesgo, ¿no? Una parte de minimización del riesgo era el tema de las tiradas, ¿no? Después no hay que perder de vista que también muchos editores pues ya vamos incorporando sistemas de impresión deslocalizada en el extranjero, que también eso es interesante. Además, esos datos no pasan por la Cámara del Libro porque no computan como exportación, pero sí es real. O sea, yo sí que diría que efectivamente se va como minimizando o tratando de incorporar una forma de trabajo que nos permita, bueno, pues llegar pues al objetivo pues de una manera pues más evidente, ¿no? O también rescatando aquellas evidencias del sector. Importante, ¿no? Solo para los libreros, sino para los editores, el llegar a nuestro lector. Me ha gustado mucho la lectura, ¿no? Bueno, pues el libro como elemento de ocio y la lectura, donde los informes de lectura pues también veíamos que no son desdeñables, ¿no? Bueno, pues el índice de lectura en España, pero de alguna manera sí cómo incorporar pues eso desde las redes sociales, desde los espacios donde efectivamente están los lectores. Y ahí es donde hemos de llegar, ¿no? Entonces yo creo que esos son como elementos o pistas en el camino, que hay unos faros de luces cortas, pero también podemos activar los de luces largas que nos permiten quizás ver algunos elementos importantes, ¿no? Verónica, en el mundo de la distribución, que para la gente que no sabe nada del libro es quizás el menos visible, y para mí es como, cuando llegué a este mundo me di cuenta de que era como el centro neurálgico de los procesos, ¿no? Lo cual es evidente para vosotros. ¿Cómo has visto esta evolución en estos 5 años? Bueno, pues yo creo que estos 5 años hemos tenido que pasar todos por muchos procesos, hemos tenido que adaptarnos a lo que la realidad nos fue imponiendo. Me imagino, en el caso de la distribuidora, al igual que en las librerías, si las librerías no vendían, la distribuidora tampoco vendía, eso es obvio, pero en nuestro caso, desde el año 20 hasta el 24, la evolución no solo ha sido una evolución de ventas, que por supuesto hemos tenido que reincorporar muchas cosas, como por ejemplo la necesidad de que nos acompañaran los editores a la hora de vender los libros cada vez más, convencer a los editores de la necesidad de acompañar al libro, que ya no era tan sencillo venderlo como conseguir que el libro estuviera expuesto en las librerías. Eso ha sido una batalla
que hemos tenido que hacer los distribuidores, ¿no? Porque costaba, ¿no? Costaba entender que un autor mínimamente reconocido no tuviera la aceptación en las librerías simplemente por ser quien era, ¿no? Y que se vendiera solo el libro, ¿no? Que quedara en la mesa y se vendiera solo. Esa ha sido una de las batallas. Otra, hemos tenido también, y los editores son los que más lo han sufrido, unos problemas sobrevenidos de papel. No había existencias de papel. De repente hemos tenido que esperar, había reimpresiones que no podían llegar, había que tomar decisiones sobre priorizar si se hacían las reimpresiones o se mandaban novedades a la imprenta. Las imprentas han estado con unos picos de trabajo, como decían Álvaro, bastante significativos en una época. De repente los editores estaban muy desesperados porque necesitábamos libros, pero no podían conseguir fechas ni plazos de las imprentas que estaban saturadas o no encontraban papel o la encuadernación no tenía disponibilidad. Entonces, en la distribuidora al final recogemos toda la problemática tanto de los editores como de las librerías, ¿no? Al final nosotros somos un poco el nexo de unión entre el editor y el librero, ¿no? Y eso nos afecta y nos tenemos también que adaptar y tratamos de ayudar también. Es una manera de conseguir ayudar tanto al que está esperando el libro y al que lo tiene que vender como al que produce el libro y necesita que tú llegues a esa librería, ¿no? Esa para mí ha sido el mayor de los retos que hemos tenido estos años, ¿no? Además de que las distribuidoras hemos estado en un momento que también el cambio tecnológico, el cambio de necesidades ha hecho que nosotros también nos planteemos, y de hecho nos hemos metido en procesos de cambios informáticos, de adaptar toda la tecnología posible para que fuera más fácil, tanto para editores como para libreros, aprovechar las nuevas situaciones, que al final creo que el sector se ha adaptado bastante bien en el poco tiempo que nos ha pasado todo esto. Empiezas a echar un poco la vista hacia atrás y dices, es que nos han pasado muchas cosas, hemos tenido un periodo muy atípico y hemos tenido, y yo creo que lo hemos resuelto bastante bien en general, en conjunto. Con nuestras dificultades siempre se puede caer alguien por el camino, pero en general ha sido... Y en el caso de las distribuidoras es que tenemos además una tercera circunstancia que viene de lo mismo, que es que España era un país muy fragmentado en cuanto y muy territorial en cuanto a las distribuidoras. Y en muy pocos años, por todos estos cambios y por la tecnología y por las comunicaciones, hemos tenido que empezar a concentrar almacenes, a concentrar dónde están los libros, también por la necesidad de, al ser las tiradas mucho más pequeñas, no se puede tener una dispersión de esos libros en almacenes porque el problema es que no es nada operativo luego a la hora de recuperar ejemplares de un sitio para otro. Y entonces, todo eso también ha sido un meneo que nos han dado al sector y creo que bueno, se va resolviendo. Todavía creo que nos queda tarea por hacer. Y ahí es donde está nuestro mayor trabajo ahora mismo. Estamos haciendo mucho trabajo en ese sentido, tanto en el comercial para acompañar a los editores como y a los libreros, que hay que ayudarlos también, ¿no? a focalizar dónde pueden vender, y también en el tema operativo, logístico y de concentración. Fíjate que es muy interesante porque de lo que estás hablando en el fondo es de aprendizajes. Estás hablando de adaptaciones, de meneos, o sea, el contexto te obliga a aprender. Si ahora yo pienso en este centro en aprendizajes, pues pienso en Parix. De hecho, hemos puesto los logos de las asociaciones de la escuela Parix, que está financiada por el Ministerio de Cultura,
porque aunque no sea un evento formativo de Parix, aquí hay miembros de la comunidad, tanto de alumnado como de profesores que estoy viendo, de esta escuela. Y el tema crucial que tenemos es identificar las competencias que se van a necesitar para hoy y para dentro de 5 años, ¿no? Quería que prosiguieras un poco con esta línea del tipo de competencias que en función de este contexto que ha habido de cambios, crees que son más radicalmente necesarias para el sector del libro. Uf, qué difícil. Es que aprovecho que estáis aquí para apuntármelo y pensar en nuevos cursos. A ver, por un lado, yo creo que necesitamos tener personas que sean capaces de analizar datos, obviamente, porque ya creo que esto no debe ser de nuestro sector. En todos los sectores cada vez necesitamos más alguien con una mente analítica que vaya centrando dónde tenemos que ir, pero a la vez también necesitamos creativos, necesitamos personas que se atrevan a hacer cosas nuevas, que salgan un poco de los números y que también trabajen la creatividad, porque creo que uno de los secretos de que el libro siga manteniendo la fuerza es que propone cosas creativas y yo creo que las editoriales más creativas en muchos casos están siendo premiadas por el público, ¿no? Nosotros una de las cosas que estamos detectando es que se han renovado muchas librerías, incluso librerías que no es que se hayan cerrado, sino simplemente se han renovado. Y eso ha traído público nuevo, público más joven, público... A ver, más joven es que es obvio, si no tenemos público joven, estamos muertos, porque no podemos vivir del público de siempre. Pero público joven, quiero decir, público ya de maduro, o sea, que lee lectura, o sea, que la lectura que consume es madura, no estoy hablando del libro juvenil, ¿eh? Y es un público que lee, y es un público que compra, y es un público interesado, pero también tenemos que cambiar la forma de llegar a él. Ya no es tan fácil llegar como antes. Simplemente hay que proponer otra manera de comunicarlo. No porque yo creo que simplemente hemos evolucionado en todo, hemos cambiado, no sé si para bien o para mal, pero hemos cambiado, y hay que buscar personas que sepan llegar a esos nuevos lectores, ¿no? Que bueno, ya no son tan nuevos, porque es gente igual que tiene 30 años, 35, pero que llenan las librerías, y creo que hay que trabajar para eso. Bien, pues siguiendo con esta formulación de ideas para nuestro catálogo de cursos, Álvaro, a ver. Bueno, el reto es un reto. Hablo en broma, cuando hablo de cursos, pero sí, más que nada competencias en general. Yo desde la perspectiva, más desde la parte de producción, yo creo que ahí es volver a insistir en la parte de planificación frente a improvisación. O sea, esto es como back to the basics, ¿no? O sea, al final es cosas que se dan por obvias, pues no. O sea, cuanta mayor comunicación haya, mayor planificación entre toda la cadena de valor del libro, ahí está gran parte del margen, por otro lado, en lo que nos atañe a nosotros, inversión. O sea, nosotros, y creo que eso, sinceramente, hay empresas, algunas están aquí presentes, que personalmente creo que lo están haciendo muy bien, y hay que invertir, y inversión constante. Y inversión constante implica mucho a nivel del área financiera, solvencia, pero también de las capacidades que tienen que tener nuestros equipos en adaptación al cambio, y no solamente invierto y ya está, ¿no? Tenemos que tener gente con el talento para poder desarrollarlo. Y luego otra cosa que ahí hablo ya desde la experiencia un poco más en primera persona, vinculado con el sector del libro, y lo ha comentado yo ahora mismo Verónica, es el tema de hacer acciones especiales, presentar los libros. O sea, nosotros estamos haciendo cosas diferentes, muy llamativas, y teniendo en cuenta siempre, o sea, estamos metiendo técnicas de otros sectores, del sector del lujo,
pero al sector del mundo editorial, a sabiendas de que estás vendiendo un producto que tiene un PVP y que lo que hagas tiene que ser para que haya un retorno sobre la inversión para toda la cadena de valor, ¿no? Y se pueden hacer, porque hoy en día hay medios para hacerlo, ¿no? Entonces, para eso tienes que tener ideas y un equipo que tenga esas competencias para pensar de forma diferente, pero alineada con, sobre todo, porque es muy importante, no es cuestión de hacer cosas bonitas y espectaculares, sino que haya un retorno sobre la inversión. Y se puede hacer, o sea, se puede hacer. Luis. Sí, vamos, en este sentido yo creo que las librerías se salen un poco más de la regla. En la cadena del libro es, aunque todos como objetivo tenemos la venta de libros, cada uno desde su punto, las librerías cogen todas las competencias que tiene una librería. En los demás puntos de la cadena del libro, tanto distribuidores como editoriales, como las gráficas, tienen categorías diferentes que hacen especialistas diferentes. En el caso de distribuidoras, pues tienen sus comerciales, luego, bueno, en las librerías tienes toda la competencia. El otro, bueno, hace poco veía vuestro catálogo justo de París, completo. Como librero digo, me tengo que apuntar a 8 cursos. Porque esas son mis competencias. Hay alguno que lo ha hecho. Sí. Entonces, ese es el gran problema que en la profesionalización que hablábamos antes, es el problema de las librerías. El librero, como antes os comentaba, tiene de 1 a 3 empleados, suele abarcar todo lo que es desde que te entra la caja, es decir, los libreros son mozos de almacén, son administrativos, son comerciales, atienden telefónicamente. Entonces, poder completar todo ello es muy difícil y eso que ahora mismo tenemos herramientas tanto de formación como de apoyo institucional, como de apoyo de otro tipo de organizaciones, muy fuerte. O sea, es verdad que a las librerías se las apoya mucho, pero no le da tiempo a cubrir todas las competencias y sobre todo especializarse, porque siempre necesitamos un apoyo externo. ¿Sabes? Al final, un poco, y también saliendo de la cadena del libro, nosotros nos tenemos, al final, todos tenemos que salir beneficiados, todos tenemos que tener nuestro hueco, pero al final todos somos humanos. Y a veces se nos olvida que detrás de cada punto, cada agente del libro, hay personas detrás que con su esfuerzo, con su también interés, crean esto. Entonces, en ese sentido, las competencias a las que nosotros nos referimos son todas, no solo las propias del propio librero, del propio profesional, sino también un poco las que el contexto nos da. O sea, es verdad que, aunque a lo mejor no tiene que ver tanto en la competencia, pero un problema que ahora mismo que están teniendo las librerías de Madrid es la tensión de los barrios. O sea, son zonas tensionadas que están generando que el librero, aparte de todas las competencias que hemos hablado, también sea un auténtico economista, o sea, que pueda jugar con una rotación, con un dominio de los pagos. O sea, un poco hablábamos que también hay que buscar la sostenibilidad en todo el sector, exceso de devoluciones, pero claro, o sea, al final toda la cadena tiene que engrasarse, porque también, pues bueno, el librero, y no porque nosotros siempre queramos llamar un poco la atención, a veces tiene tantas competencias que llevar que le falta un poco de gestión. Sí, porque esta es una industria de personas. Hay otras industrias en las que la propuesta de valor no depende porcentualmente tanto de las capacidades, ¿no? del talento. Y en ese sentido, Mónica, ¿qué líneas ves tú como estratégicas? Sí, a ver, lo primero, ¿no? Que yo creo que antes lo he mencionado, que efectivamente yo creo que ha habido un esfuerzo muy grande
en la profesionalización del sector. Yo llevo ya casi 25 años en esta batalla y digo, bueno, pues es verdad que antes no teníamos tantas oportunidades de formación al principio, y yo creo que aquí, bueno, como editora también en la parte educativa, pues nos lleva a una educación continua, ¿no? Y a una formación continua, ¿no? Yo creo que experiencias como la de París, que yo también he hecho varios cursos y soy alumna, creo que por lo menos te permite formular preguntas, que creo que eso es muy importante, porque a veces yo creo que este es un sector, que yo creo que a veces lo hemos comentado entre editores, que siempre se ha hecho así, es que siempre se ha hecho así, es que hay como… Entonces yo creo que hay una dinámica que hay que romper. Desde ahí me gustaba mucho lo que decía Verónica, ¿no? Que hace falta creatividad. Yo creo que hace falta el cuestionarse. Eso es muy importante. La creatividad y también incorporar savia nueva. Yo creo que, no sé si se ha hecho algún estudio de la media generacional del sector, pero sería muy interesante, ¿no? Pues también ver, bueno, cómo va incorporándose y qué procesos de inducción hay de la gente más joven. Otro elemento que yo apuntaba por aquí, sobre todo que es central o nuclear en los editores, que no solo hay que parecerlo, sino que hay que serlo. Yo creo que hay un elemento importante vocacional y también de función social de los editores. Efectivamente, pues bueno, como dice Luis, pues vivimos a veces tironeados pues por lo que pasa también en las librerías, o sea que yo como editora pues también me encuentro cargando una caja, me encuentro bueno pues programando una campaña de marketing, recibiendo una devolución o saliendo a la feria del libro, a la caseta, corre que te corre, porque hay que vender, o como muchos me conocéis, con mi maletita llena de libros por el mundo entero. Entonces, claro, efectivamente, ahí, si no hay un elemento pues vocacional, también de pasión, yo creo que esto que hacemos sería casi imposible, sería como morir en el intento. Y no lo digo solo por la parte vocacional, que yo creo que aquí todos los que estamos en eso coincidimos, sino también desde la función social del editor. Yo creo que eso es muy importante en el contexto en el que estamos. Es verdad que se lee, pero muchas veces somos los agentes invisibles y detrás de un autor, detrás de una buena idea, hay un editor también, ¿no? Y entonces yo creo que eso socialmente sí es importante como trasladarlo a nuestra sociedad. Un poco por ahí, ¿no? Yo rescataría, además de todo lo que se ha comentado, de, bueno, pues desde esa creatividad, desde esa formación, desde esa profesionalización del sector, pero cómo rescatar el valor genuino de los editores, ¿no? Que también eso creo que es importante. Pues yo creo que podemos acabar con esto, si os parece bien, para no alargar mucho esto, pero quería no finalizar yo, sino que finalizara Manuel González, porque es el presidente de la Asociación de Editores de Madrid, y yo quiero subrayar ahora, con este final, el hecho de que esto lo vamos a seguir organizando, si quiere la Cámara del Libro de Madrid, aquí siempre, porque esta es la casa para todos vosotros, y que esto realmente quien lo organiza es la Cámara, ¿no? y que trae aquí la información que nos cede GFK, y nosotros pues hacemos de anfitriones y colamos cosas de Parix y lo incorporamos también a la comunidad de alumnos de Parix que pueden aprovechar esto. Entonces voy a pedir, es una improvisación, voy a pedir un micrófono de mano para don Manuel. Y ya con eso cerramos. Si te subes aquí, ¿vale? Vale, gracias. Pues buenos días a todos. Sí, se ha improvisado porque hace 10 minutos, bueno, hace media hora. Tú no cuentes las interioridades. Me lo dijo. Y también hay una cuestión que a mí me parece clave antes de empezar a hablar. Como decía un Cantinflas, el cómico mexicano, antes de empezar a hablar déjenme decirles unas palabras. Bueno, la cuestión está en que, bueno, en este momento una intervención como la que se me pide, pues si quieren que sea breve, pues puede ser tan breve como me ha gustado mucho, creo que esto es muy interesante y que hay que repetirlo. Y hasta la próxima. Pero como los que me conocéis sabéis que a mí no me suelen faltar palabras, ni tampoco intervenciones antes de las palabras, pues me voy a extender un poco más. Lo primero, agradecer a la Fundación, a Luis
y a todos los ponentes y también, lógicamente, a GFK, porque GFK tiene una estructura de trabajo que coincide en la metodología con la que desde la Federación, el Gremio de Madrid forma parte de la Federación de Gremios de Editores de España, que es patrocinador también de estas jornadas, en Parix sobre todo de los cursos, y es consecuencia esa metodología de un método científico de análisis y de consulta. Yo a Ignacio ya le he escuchado en bastantes ocasiones, tanto en mi empresa, en el Grupo Anaya, como en estas jornadas que se organizan en diferentes gremios y asociaciones, y siempre me parece que GFK es un referente fundamental para entender cómo funciona nuestra industria. Lo es en la medida en que esa metodología de trabajo se corresponde con una forma de trabajar rigurosa y seria. Los datos que aporta tienen una coincidencia estadística, que las cifras son difíciles a veces de casar, pero con magnitudes similares y con procedimientos idénticos tienen que coincidir aunque haya valores diferentes, con la que aplicamos en nuestro estudio de comercio interior, comercio exterior también, y con los hábitos de lectura que a través del informe que conecta con el Ministerio de Cultura también elaboramos anualmente, dan indicadores acerca de lo que significa la población lectora, los hábitos de compra y los hábitos de lectura. Por eso a mí GFK siempre me interesa. Siempre que aparecen creo que merece la pena tenerlos en cuenta y analizar su comportamiento, porque cuando salen nuestros datos con posterioridad a los que presenta GFK, las coincidencias y las diferencias se pueden explicar. Me voy a extender solamente en 2 o 3 consideraciones. Primero, el hecho de que estemos creciendo tanto estadísticamente como en cifras de volumen de venta, distribución, número de títulos, precio de venta al público, hay una explicación que se corresponde con eso que desde las esferas oficiales, algunas, porque hay otras que son oficiales, que no es que lo nieguen, pero no le dan importancia, se corresponde con el crecimiento de la economía española en los últimos años. La economía española, después de la pandemia, ha tenido un crecimiento exponencial, año a año, tanto en cifras de Producto Interior Bruto como el valor estadístico de todos los sectores que están involucrados en los análisis que hace tanto la Comunidad Europea como el Banco Mundial y otros organismos oficiales. Y en ese sentido, lo que sí tenemos es que estamos teniendo un crecimiento cercano al 3% anual sobre el PIB, que significa que ya estamos rozando los 2 billones de euros en Producto Interior Bruto anual, y en ese sentido hay un factor que casi nunca se menciona, aunque últimamente ya empieza a aparecer porque es esencial. España, en datos del padrón, sí, ha sido el padrón, los padrones municipales de 2023 y de 2024, que aún está por cerrarse, pero por el crecimiento de los últimos años, de los 10 últimos años, con algún parón durante la pandemia, está rozando los 50 millones de habitantes. Esos 50 millones de habitantes no se explican por el crecimiento vegetativo. Ahí tenemos un bebé, pues enhorabuena, porque no hay nacimientos. Es más, hasta hace unos años el número de defunciones superaba a los nacimientos. Sin embargo, en los últimos 7 años hay 6,5 millones de personas que han venido de diferentes partes del mundo y se están instalando. Esas personas que forman familia, que crean comunidad, necesitan todo tipo de servicios sanitarios, educativos, de lectura, y sus hijos están incorporándose al sistema escolar, al sistema de lectura. Uno de los segmentos que más ha crecido en las estadísticas que reflejamos sobre el número de lectores, no lectores, porque son de 0 a 6 años, cuando en teoría, y de hecho no saben leer, y sin embargo las familias están comprando en una proporción mucho mayor que la que se compraba hace 15 años. Por lo tanto, estamos teniendo una mayor sensibilidad hacia la cultura, hacia el libro en general, pero eso significa que, lógicamente, supone una tensión sobre todos los factores que intervienen en la economía y en nuestra industria. Y el término industria me sirve, y no me voy a extender mucho más, para decir algunas cosas. A través de cultura, es que estoy mirando a Jesús, pues necesitamos toda la interlocución que nunca se nos ha negado y que siempre es muy fluida para que las subvenciones, para que las ayudas a la edición, para que la industria del libro sea considerada precisamente como la industria más importante de la industria cultural o del sector cultural español. En cifras, las de GFK son 1.200 millones, pero nosotros en 2023 ya dábamos 2.885 millones de cierre de comercio interior.
El comercio interior nuestro hay que sumarle unos 400 millones que a través de la exportación de las cámaras del libro, Madrid es la más importante de las cámaras del libro, superan los 3.100 millones del año 2023. Si a eso le sumamos las filiales españolas que ya están establecidas, sobre todo en América Latina, donde esas empresas también publican, estaremos hablando de cerca de 7.000 millones de euros de facturación anual del sector del libro. Es algo muy importante, supera el 2,5% del Producto Interior Bruto. Cuando nos referimos a cultura, y también con educación que tenemos contacto, siempre tenemos interlocución, pero cultura, todos lo sabemos, es la hermana pobre de todos los ministerios. Y afortunadamente tenemos un ministerio que otras veces ha sido suprimido y convertido en una Secretaría de Estado. Entonces, es muy importante la interlocución para saber exactamente qué magnitudes maneja esta industria, pero sobre todo, si hablamos de industria, es necesario que también industria, el Ministerio de Industria y Economía, nos contemple. No queremos ser una industria subvencionada. Cada uno de los segmentos que formamos esta cadena necesitamos ayudas específicas y las recibimos. A veces no son suficientes porque el dinero no sale de ningún sitio de forma artificial, sino que hay que sacarlo de los contribuyentes. Y está claro que cada uno podemos, y por eso la existencia de las cámaras del libro para unar esas peticiones y darles homogeneidad y sentido son muy necesarias. Formación, renovación tecnológica, apoyo institucional son fundamentales. Pero si queremos seguir siendo una industria que tiene una contribución neta a la economía de este país, si queremos que más de 30.000 personas sigan interesándose vocacional o económicamente por este sector, si queremos que paguen sus impuestos y contribuir a que la imagen de España, que el prestigio internacional de nuestro país, que hablamos una lengua con 600 millones de hablantes, siga extendiéndose, necesitamos atención. Necesitamos que los datos que reflejamos en las pantallas se traduzcan en un esfuerzo continuado de apoyo institucional, de formación continua de nuestros profesionales y de que se nos vea como una parte importante de lo que significa la imagen de España, tanto en el interior como en el exterior. Un país que no cuida su cultura no merece ser considerado como una nación avanzada y civilizada. Y nosotros tenemos que presumir de serlo y queremos seguir trabajando con todos aquellos que formamos parte de este tejido para que la industria cultural española y la industria del libro en particular siga siendo un pilar fundamental de nuestro desarrollo. Muchas gracias. Perdonar que me haya extendido, pero me parecía necesario. Venga, muchas gracias. Seguimos la conversación por aquí ahora un rato, ¿de acuerdo?